¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Saludos amigos, ¿quién es quién? Por Luna TV, Canal 53. Como siempre, las gracias a esos televidentes fieles y fijos con quién es quién. Yo quiero dedicarle, si se me va el tiempo en este tema, pues que se acabe el tiempo en el tema. Pero lo que ocurrió en la cárcel de La Victoria necesita que por lo menos en los medios de comunicación se trate el tema. Si el gobierno no tiene voluntad política para tratarlo, pues lo vamos a tratar en los medios. Un incendio. Las autoridades dicen que fue por un cortocircuito. Olvídense si fue un cortocircuito, si fueron los presos que lo prendieron en candela, si fue una velita que dejaron en una cama, olvídese cuál fue la razón. Aquí el hecho es un incendio. Un incendio que hasta el momento dicen las autoridades que van 11 muertos. Pero en el conteo de redes sociales son más de 20. Escuchen bien, las autoridades confirmaron 11 muertos, pero en el conteo de las redes sociales van más de 20. Y asegúrenlo que serán más de 20. Las autoridades irán dándolo poquito a poquito, pero asegúrenlo. Ahora, de esos 11 fallecidos, de los 11, hay 3 que ya fueron identificados y fueron entregados los cadáveres a sus familiares. Pero viene una pregunta interesante. De esos 11 fallecidos y de los demás de 400 heridos, ¿cuántos presos preventivos hay? Esa sería una buena pregunta para las autoridades. ¿Cuántos presos preventivos hay en esos 11 muertos? ¿Cuántos presos preventivos hay entre esos 400 heridos? Recuerden que un preso preventivo no es un condenado, no es un culpable. Hay presos preventivos ahí, en esa cárcel de La Victoria. Hay gente, y lo denunciaba ayer una madre de uno de esos presos, con más de 3 meses que un juez, que un tribunal lo dejó en libertad. De hace más de 3 meses. Pero no es ese el único caso. Decenas de casos de gente en La Victoria presa que un juez emitió su libertad. ¿Y por qué estaba preso? Ayer decía Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, que se iba a reunir con las autoridades para ver cuántos presos estaban en esa condición. Oye, pero si ya un juez hace 3 meses te dio la libertad, ¿qué buscaba tú en La Victoria? Porque es un negocio. Y si tú no pagas, aunque un juez diga que tú vas libre, si tú no pagas, te pudres ahí, te pierdes, pasas al olvido, porque hay que pagar la salida. Eso se paga en las cárceles de este país. Eso se paga. Se pagan las entradas, no se van a pagar la salida. Para que aquí a un condenado, a un preso preventivo, lo manden para Rafael, hay que pagar. Si tú no pagas, tú vas para La Vega o tú vas para el 15 de Asua. Ahora, si tú pagas, tú vas para Rafael. Porque en Rafael hay más comodidad, es más cómodo porque es un centro de rehabilitación. No es una cárcel común. Entonces,
en La Victoria, para tú salir hay que pagar. Delvis, ¿dónde está la prueba de eso? Pero ¿cuáles pruebas hay que buscar? Busquen los testimonios de la familia. Esa madre ayer que decía que su hijo tiene 3 meses que un juez le concedió su libertad y estaba en Najayo. Y esa madre preocupada porque no sabe si su hijo es uno de los 11 muertos o de más de los 400 heridos. Desesperada esa madre. Un hijo que ya está en libertad. Por ese incendio, ese fuego de la cárcel La Victoria, deja en evidencia, escuchen bien, eso deja en evidencia la falta de voluntad política del gobierno dominicano, la falta de voluntad política del presidente Abinader, hay que decirlo, la falta de voluntad política de la procuradora doña Miriam Germán. Porque esa cárcel de La Victoria, esos presos, no debieron estar ahí en esas condiciones. Si hay una cárcel que se llama la cárcel de Las Parras, o la Nueva Victoria, una cárcel inaugurada el 10 de agosto del 2020, con mejores condiciones. Ah, que faltaba un detallito aquí, un detallito allí. Sí, pero están presos. Aunque en el 20 faltara un detallito, era mucho mejor que donde están los presos en estos momentos. Ah, pero había que someter a Jean Alain Rodríguez, armarle un expediente, meterlo preso, que se pudo en la cárcel, y esa que está ahí, póngala ahí, señor director, esa que está ahí, vea esa edificación, es el argumento para mantener a Jean Alain preso, porque ahí hay corrupción. Yo no sé si hay corrupción o no, porque los que la construyeron no están presos, solo está preso Jean Alain. ¿Por qué no están presos los Macarrulla? Porque no están presos. Jean Alain está preso. Pero bien, el tema no es ese. El problema es que ahí Las Parras, ahí debieron estar en esa Nueva Victoria los 11 muertos y los más de 400 heridos. Debieron estar ahí. Y quizás de haber estado ahí no ocurre la tragedia. Pero los presos no tienen voz. Aquí nadie se la va a jugar por presos. Porque si están en La Victoria son delincuentes. Es verdad que una gran mayoría son delincuentes. Pero una gran mayoría son presos preventivos. Personas que están ahí presos por una situación, por una riña en un barrio, presos porque lo están acusando que se robó una motocicleta, presos porque lo están acusando de robarse un racimo de plátano. Hay muchos presos en esas condiciones, presos por un accidente de tránsito y están en Una Victoria, pero no son condenados, no son culpables, son presos preventivos. Y tengo un temita más adelante con eso. Pero yo quiero insistir. ¿Qué ha hecho el gobierno dominicano? ¿Cuál ha sido la acción del gobierno dominicano con la cárcel de la Nueva Victoria o la de Las Parras? ¿Qué ha hecho el presidente Abinader por eso? ¿Cuánto se ha invertido ahí? ¿Se ha puesto una lata de pintura ahí? No. En casi 4 años no se hizo nada porque no hay voluntad política. Porque ese es el instrumento para mantener a Jean Alain preso. Y el odio y el rencor de Jenny Berenice y de la magistrada doña Miriam Germán no las hace ver más allá. El odio contra Jean Alain, el odio contra Jean Alain provocó ese incendio donde hasta ahora van 11 muertos y más de 400 heridos. Sí, el odio de doña Miriam Germán. Y la abordaron los periodistas
para preguntarle del tema. Y usted sabe lo que decía. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No quiso hablar. Esa doña Miriam Germán, que acusaba a Jean Alain de prepotente, ahí anda de prepotente. Y tienen que ser demandados el Estado Dominicano. Los familiares de esos presos fallecidos deben demandar a doña Miriam Germán, a Jenny Berenice y al Estado Dominicano por su ineficacia, inobservancia y por su falta de voluntad política para terminar la nueva Barquita, para trasladar a los presos, la nueva Barquita no, la nueva Victoria. La falta de voluntad para trasladar los presos a la cárcel de Las Parras o la nueva Victoria. La falta de voluntad política, porque hay que decirlo, aunque se molesten. Esa tragedia ocurrió por falta de voluntad política y por el odio y el rencor de Jenny Berenice y la magistrada doña Miriam Germán. Por eso ocurrió. Y este gobierno no ha puesto una lata de pintura ahí. Ah, que hay corrupción. Sí, yo puedo creer que sí, que existió corrupción, pero hay corrupción. El caso está en la justicia, pero de todas formas vamos a utilizar ese bien público. Porque con corrupción o no, se hizo con el dinero del pueblo y eso del pueblo. Entonces, si hay lo que falta es una persiana, vamos a poner la persiana y vamos a mandar a los presos. Si lo que falta es agua potable, vamos a poner agua potable y vamos a mandar a los presos para allá. Pero no. Hay un odio, hay un rencor. Y que se mueran en la victoria mejor. Que se mueran en la victoria. Esa fue la decisión que se tomó en el 2020 en este país. Y hay que ponerle culpables, nombre y apellidos por lo que ocurrió en la victoria. Nombre y apellido hay que ponerle. Miriam Germán, Jenny Berenice. Esas son las responsables. Y falta de voluntad política del gobierno dominicano. Ahora bien, este caso yo quiero enlazarlo con unas declaraciones que dio la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. ¿Qué dice Rosalba Ramos? Escuchen bien este titular. La fiscal del Distrito Nacional asegura que esa jurisdicción solo solicita prisión preventiva en casos muy graves. Repito, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, asegura que esa jurisdicción solo solicita prisión preventiva en casos muy graves, así como homicidio, violación sexual, donde el imputado no tiene presupuesto para justificar una medida menos gravosa. ¿Y por qué la fiscal dice eso? Porque ella sabe cuántos presos preventivos hay en la Victoria. Porque ahí hay víctimas que no debieron estar ahí. Porque yo tengo años diciendo aquí que la prisión preventiva es un abuso de parte del Ministerio Público. Son unos abusadores el Ministerio Público. Usted se roba un racimo de plátano y el Ministerio Público va y le pide 1 año de prisión preventiva. Un accidente de tránsito, que usted no quiere tener un accidente de tránsito. Y el Ministerio Público le pide 1 año de prisión preventiva. Por cualquier cosa el Ministerio Público pide 1 año de prisión. Y si el caso es político, 18 meses. 18 meses. Y como los jueces le tienen miedo a que los fiscales, a que el Ministerio Público lo desacrediten en los medios de comunicación, o que el gobierno solicite al gobierno de los Estados Unidos que le quiten la visa al juez, el juez dice 18 meses, 1 año. Y los jueces aquí
cantan alegremente la prisión preventiva porque sabe que le pueden quitar la visa y no quiere que le quiten la visa. Porque cuando el Ministerio Público dice, este juez es corrupto, pero es corrupto porque no dio prisión preventiva, es corrupto, Estados Unidos viene, rían y le quita la visa. Entonces aquí, que ese mal yo lo he identificado. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurría aquí a inicio del 2000? Que la gente, la opinión pública decía que los policías agarraban los ladrones, los delincuentes, pero que el Ministerio Público los dejaba libre, que la Fiscalía los dejaba libre. Y eso ya estaba en la mente de todo el dominicano, que la policía hacía su trabajo y que el Ministerio Público lo liberaba. Pero el Ministerio Público lo que estaba era haciendo cumpliendo con la ley. Y no pedía esa prisión preventiva porque no había necesidad. Para una gente se robó un racimo de plátano. Pero ¿qué hizo Francisco Domínguez Brito cuando llegó a Procuraduría? Que bajó la línea. No, aquí vamos a solicitar preventivo. Y aquí no vamos a trabajar a descargo. El Ministerio Público solamente va a trabajar a cargo. ¿Qué es a trabajar a cargo y descargo? Si su esposa va a la fiscalía y dice, mi esposo me golpea, lo salen a buscar, lo amarran, lo trancan y le dan 2 palos. Pues ya la mujer dijo eso. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión y un juez le canta 18 meses porque la mujer dijo que usted la golpeaba. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no trabaja a descargo. El Ministerio Público no hace una investigación. No investiga a ver si esa mujer fue ella que se golpeó en la puerta. No investiga a ver si esa mujer está mintiendo porque quizá su esposo tiene un amante por ahí y ella quiere hacer la vida imposible. O porque el hombre decidió irse y ella no quiere que se vaya. Pero puede ocurrir eso viceversa. No, el hombre no va normalmente a denunciar a la mujer. Esa es la mujer la que va y denuncia al hombre. Yo con esto no intento ocultar los casos de feminicidio que ocurren en el país. Yo estoy poniendo esto como ejemplo porque el Ministerio Público no investiga a descargo, no trabaja a descargo y todo es prisión preventiva y todo es vamos a demostrar que es culpable. El Ministerio Público no se propone a demostrar que es inocente, todo lo contrario, a demostrar que es culpable, lo sea o no. Y por eso nuestras cárceles están llenas de prisión preventiva, de gente que no son condenados, de gente que quizás no son culpables. Y no se hizo viral el año pasado un joven que se atrevió frente a unas cámaras decir que tenía 3 años preso, prisión preventiva, porque sacó un inquilino de su propiedad y que por eso tenía 3 años preso. Y como se hizo viral, lo soltaron. Si no se hace viral, todavía estuviese preso. Todavía. Entonces, ¿quién aquí saca la cabeza por esos presos preventivos? ¿Quién da la cara? ¿Quién los defiende? Nadie. Y nadie quiere decirle a doña Miriam Germán lo que se merece. Nadie quiere decirle a doña Miriam Germán que ella es la culpable de que 11 dominicanos perdieran la vida en ese incendio de la Victoria y que haya más de 400 heridos. Ella, doña Miriam Germán, Jenny Berenice y el Estado Dominicano, por tener un odio, un rencor y no trasladar a esos presos a la cárcel, a la Nueva Victoria o la cárcel de Las Parras, porque la han dejado abandonado, que se pudra, que sea inservible, para entonces decir, esto fue lo que hizo Jean Alain, miren las imágenes y gastó tantos millones en eso, que lo declaren culpable. Es para eso que están dejando destruir la Nueva Victoria, después que el Estado Dominicano invirtió ahí más de 6,000 millones de pesos. Después que ahí se invirtieron más de 6,000 millones de pesos, están dejando que eso se pudra por el odio y por el rencor.
de doña Miriam Germán, de Jenny Berenice y del Estado Dominicano, por lograr una condena contra Jean Alain, para que se pudre la cárcel, han dejado que se pudra la Nueva Victoria. Y porque como se está pudriendo la Nueva Victoria, no trasladan a los presos. Y por eso ocurrió un incendio. Y hoy hay 11 muertos y más de 400 heridos. Y no me cansaré de repetirlo. Y si tengo que durar la hora completa, lo voy a hacer. Porque aquí hay que ponerle el dedo ahí. Y esos familiares de esa víctima de ese incendio deben demandar al Estado Dominicano y deben exigir justicia. Ah, pero doña Miriam Germán, ¿cómo sabe que es culpable? Cuando la abordaron. Por favor, no puedo hablar. Por favor. Muchas gracias, decía doña Miriam. Y no quiso hablar, ni va a hablar. Pero cuando es favorable, salen a dar rueda de prensa. Jenny Berenice sale con el pechito cuando es favorable. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.